Cenicielma, Richard Garner. Érase una vez una niña llamada Elma. Su madre había fallecido y en el lecho de muerte le había regalado un precioso anillo con un corazón de rubí. Elma lo guardaba en un lugar secreto, pero cuando estaba triste lo sacaba y se lo ponía. Le bastaba mirarlo para pensar en su madre, que tan buena había sido con ella, y se sentía mejor. Poco después de su muerte, el padre de Elma volvió a casarse, pero su madrastra no se parecía en nada a su mamá de verdad, pues era mala, vieja y fea. Tenía 2 hijas tan malas y feas como ella. ¡Qué desdichada era la pobre niña! Veía muy poco a su padre porque siempre estaba muy ocupado, mientras su madrastra y sus hermanastras se pasaban el santo día sentadas probándose hermosos vestidos e insultándola. Elma se encargaba de hacerlo todo en la casa. Cocinaba, limpiaba, cosía, cuidaba del jardín y de los restantes quehaceres domésticos. Cuando terminaba su trabajo diario, estaba tan cansada que se sentaba junto a las cenizas del lugar y se quedaba dormida. Esta fue la razón por la que sus hermanas empezaron a llamarla Cenicielma. Aconteció que el rey decidió organizar una gran celebración que iba a durar 2 días, invitando a todas las doncellas del reino para que su hijo, el príncipe, pudiera elegir a la que sería su esposa. Las hermanastras de Cenicielma estaban muy emocionadas. No podían pensar en nada más maravilloso que contraer matrimonio con el príncipe. Y durante varias semanas no paraban de hablar de lo que llevarían para asistir al baile. Pero Cenicielma estaba muy triste, pues sabía que no la dejarían ir. Por fin llegó el primer día de la celebración. La pobre Cenicielma trabajó con ahínco ayudando a sus hermanastras y a su madrastra a vestirse y peinarse. Cuando partieron hacia palacio, la muchacha se sentó en la cocina y empezó a llorar. Deseaba tanto ir al baile que se puso a pensar en lo maravilloso que sería que de repente apareciera una hada madrina y le concediera todo lo que tanto ansiaba. Le pediría que cambiara sus harapos por un majestuoso vestido, confeccionado con hilo de oro y adornado con bellísimas piedras preciosas. También le pediría que convirtiera una calabaza del huerto en una increíble carroza y un par de ratoncitos en sendos bríos corceles blancos. Luego le pediría que cogiera 4 lagartijas del jardín y que transformara 2 de ellas en otros tantos cocheros que guiaran la carroza, y las otras 2 en lacayos que le abrieran la puerta y la ayudaran a apearse. Y haría su entrada en el salón del baile. Aquellos pensamientos hicieron que Cenicielma se sintiera tan a gusto que empezó a desear con todas sus fuerzas que apareciera una hada madrina. Sin embargo, no ocurrió nada. A pesar de lo mucho que lo imploró, ninguna hada madrina acudió en su ayuda. Entonces, Cenicielma se dirigió hacia la ventana y formuló un deseo a su estrella favorita. «Por favor, estrellita, haz que aparezca una hada madrina», dijo. «Por favor». Pero tampoco sucedió nada. Asomó la cabeza por la ventana y miró a un lado,
y a otro, pero no había ninguna hada madrina a la vista. La muchacha estaba cada vez más triste. Las hadas madrinas no existen, dijo. Luego se echó en la cama y rompió a llorar desconsoladamente. Más tarde, aquella misma noche, Cenicielma se despertó al oír las risas alegres de su madrastra y sus hermanastras. Acababan de regresar del baile. «Ha sido maravilloso», dijo la más fea de sus hermanastras. «Qué atractivo y rico es el príncipe». «¿Te fijaste en la forma en la que me miraba a los ojos cuando bailó conmigo?», comentó la más perversa de las dos. «Estoy segura de que mañana por la noche me pedirá que me case con él». «No, no lo hará», replicó la más fea. «Pues claro, claro que lo hará», insistió la más perversa. «No creerás que va a casarse contigo, ¿verdad? Eres demasiado fea». «Niñas, niñas», intervino la madrastra, «dejen de pelearse y duérmanse enseguida». Al oír aquellos comentarios, Cenicielma se sintió aún peor. Pero al día siguiente, en lugar de llorar y desear una hada madrina, empezó a pensar cómo podría ingeniárselas para asistir al baile. Al atardecer, ya tenía un plan. Aquella noche, tan pronto como su madrastra y sus hermanastras se marcharon, tomó prestado el vestido más bonito de la hermanastra más perversa y se lo puso. También cogió las joyas más preciosas de su madrastra. Luego sacó su anillo de rubí del escondite secreto y se lo puso en el dedo. Al contemplarse en el espejo, apenas podía creer lo linda que estaba. Al no disponer de carroza, cocheros ni lacayos, Cenicielma tuvo que ir andando hasta palacio, deslizándose sigilosamente por las calles, entre las sombras, para que nadie la descubriera. El corazón le latía con fuerza. Se sentía a la vez asustada y feliz. Al llegar a las escaleras de palacio, se detuvo. Respiró profundamente e irguió la cabeza. Los guardias quedaron tan asombrados ante su belleza que apenas podían hablar. Cuando Cenicielma entró en el gran salón de baile, todo el mundo se preguntó quién era. Ni siquiera su madrastra y sus hermanastras la reconocieron, a pesar de llevar sus prendas de vestir y sus joyas. «Pero, ¿de dónde salió esta?», susurró la más fea. «No lo sé», respondió la más perversa, «pero estoy segura de que al príncipe no le gustará tanto como yo». «No le gustas en lo más mínimo», replicó la más fea. «¿Y tú cómo lo sabes?», exclamó la más perversa, y las dos empezaron a pelear. Precisamente entonces el príncipe pidió a Cenicielma que le concediera aquel baile, y no bailó con nadie más en toda la noche. Estaba fascinado por su hermosura, su encanto y su gracia.
¿quién podría ser aquella maravillosa mujer? Cenicielma también estaba encantada con el príncipe. Si pudiera casarse con aquel apuesto galán, se terminarían todos sus problemas. Pero, de pronto, el reloj dio las 12. Cenicielma sabía que tenía que estar en la casa antes de que llegaran su madrastra y sus hermanastras o de que alguien descubriera lo que había hecho. «Debo marcharme ahora mismo», dijo. «Por favor», le rogó el príncipe, «quédate un poco más». «Imposible», gritó Cenicielma. «Tengo que volver a casa». La muchacha se soltó de la mano del príncipe, que intentaba retenerla, y corrió hacia la puerta del palacio. Pero al hacerlo, se desprendió su anillo de rubí. El príncipe lo recogió mientras gritaba: «¡No te vayas!». Pero era demasiado tarde. Cenicielma había desaparecido y lo único que había quedado de ella era su anillo. Unos días más tarde, el príncipe anunció que se casaría con la dueña del anillo de rubí. Todas las mujeres del reino tenían las esperanzas de que aquel anillo se ajustara a su dedo y de esta forma poder reclamar su propiedad. Cuando los guardias de palacio llegaron con el anillo a la casa de Cenicielma, las hermanastras corrieron a probárselo. La más perversa se untó el dedo de grasa para que se deslizara mejor. Y la más fea metió la mano en agua fría para que sus dedos encogieran un poco. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron ponérselo. Tenían los dedos demasiado grandes y gruesos. De repente, uno de los guardias vio a Cenicielma arrodillada junto a la chimenea. «Ven aquí, muchacha», dijo. «También tú debes probarte el anillo». «Oh, no os preocupéis por ella», dijo la hermanastra más fea. «No es más que una vulgar sirvienta», añadió la hermanastra más perversa. Pero el guardia dio el anillo a Cenicielma para que se lo probara. Ya podéis imaginar el asombro de las hermanastras cuando se ajustó perfectamente a su dedo. «¡Tú, muchacha asquerosa!», gritó la más fea de las hermanastras. «¡Mi príncipe!», gimoteaba la más perversa. «¡Me has robado a mi príncipe!». Y así, Cenicielma fue llevada a palacio. El príncipe dio un grito de felicidad al verla y le pidió que se casara con él y que vivieran en palacio mientras la corte hacía los preparativos para el enlace real. Los días siguientes fueron muy dichosos para el príncipe y Cenicielma. Paseaban juntos por los jardines de palacio y estaban muy enamorados, mientras hacían planes para su espléndida boda. Se invitó a todos los reyes y reinas, príncipes y princesas, duques y duquesas del mundo. Era maravilloso que Cenicielma y el príncipe nunca se cansaran de estar juntos. Pero cuando la muchacha no estaba con él, no era demasiado feliz. Se aburría mucho con la reina y las demás damas de la corte,
hablando siempre de caballeros y damas. Todo aquello no le interesaba en absoluto. Le parecía una estupidez. Y las cosas de las que le gustaba hablar, pues no eran del interés de la reina y de las demás damas. De manera que, en lugar de pasar tiempo con ellas, Cenicielma se propuso conocer a la gente que trabajaba en el palacio, como los cocineros, los jardineros, los cocheros, los guardias y las sirvientas. Se hizo muy amiga de la costurera, que confeccionaba los vestidos y las capas para las damas de la corte, la cual también se encariñó mucho con ella y le propuso enseñarle a coser preciosos vestidos. Cenicielma era una alumna excelente y aprendía muy rápido. Un día, la reina dijo a Cenicielma que aprendería a leer, a tocar el piano y a dibujar. En aquella época, solo las damas más ricas del reino sabían hacerlo. Y a la muchacha le encantó la idea. Eran cosas que siempre había deseado aprender. Y así fue como cada día acudían profesores de una universidad cercana y Cenicielma pasaba varias horas con ellos. Era muy buena estudiante, trabajaba con ahínco y no tardó en dominar aquellas artes. Cenicielma y el príncipe cada vez pasaban menos tiempo juntos, y cuando coincidían tenían menos cosas de qué hablar. Al príncipe le interesaba la caza, la pesca y los asuntos de la corte, mientras que a ella le fascinaban los vestidos que confeccionaba y los libros que leía. Aunque la boda se aproximaba, ni siquiera hablaban de ello. Un día, el príncipe tuvo que ausentarse durante algunas semanas. Su padre, el rey, le envió a un país cercano para negociar un tratado. Para su asombro, Cenicielma descubrió que no le echaba en falta. Lo intentaba con todas sus fuerzas, pero no conseguía extrañarlo. De manera que cuando el príncipe regresó de su viaje, la muchacha le dijo: «Siento mucho tener que decir esto, pero no deseo casarme contigo. Somos muy diferentes y nuestros intereses también lo son. Lo he pensado y no creo que pudiéramos ser felices viviendo juntos». El príncipe replicó: «Tengo una sensación similar y, por desgracia, estoy de acuerdo en que sería mejor no casarnos». Luego tomó la mano de Cenicielma. «Me has dado extraordinarios momentos de felicidad. Nunca los olvidaré. Te estoy muy agradecido. También guardo de ti buenos recuerdos. Gracias a ti, he aprendido a pintar, a tocar el piano y leer. Ahora soy capaz de coser bellísimos vestidos y estoy convencida de que podré ganarme mi propio sustento. No tendré que volver a soportar la crueldad de mi madrastra y mis hermanastras. Te estoy muy agradecida, príncipe». Al día siguiente, el príncipe y Cenicielma se besaron en señal de despedida y la muchacha se marchó del palacio. 2 sirvientes del príncipe la acompañaron para protegerla durante el trayecto y la dejaron en las puertas de la ciudad. Una vez allí, Cenicielma enseguida encontró trabajo de modista. Trabajaba muchísimas horas, pero le encantaba hacerlo. No tardó en ser admirada por su talento.
Durante aquel periodo fue ahorrando dinero de sus ingresos hasta que por fin consiguió reunir el suficiente para abrir su propia tienda de confección en otra zona de la ciudad. Se sentía muy orgullosa de su tienda. Era de su exclusiva propiedad y la había comprado con su propio dinero. Con el paso del tiempo, su fama fue en aumento, hasta el punto de que muchas damas de la alta sociedad acudían allí para comprarse sus vestidos. El comercio, situado junto al de Cenicielma, era propiedad de un joven impresor, que también era un magnífico artesano muy conocido por la calidad de sus trabajos. Con frecuencia, al atardecer, al término de la dura jornada laboral, él y Cenicielma charlaban un rato. Al muchacho le gustaba leer libros y nunca había conocido a nadie que leyera tan bien como ella. Con el tiempo llegaron a conocerse bastante bien. Hacían muchas cosas divertidas juntos. Montaban a caballo, iban al teatro y bailaban en los festivales. No parecían aburrirse jamás ni cansarse de hacer cosas juntos. Un buen día se casaron y tuvieron hijos y vivieron juntos durante el resto de su vida. Fin de la lectura. Voz del audio Guadalupe Monroy para Gire compartiendo lecturas.blogspot.mx